Este fin no me pertenece todos los derechos a su respectivo creador y... Capítulo 7. Desenmascarado. Esta historia ha sido remasterizada y muy editada. Héroe o monstruo. Capítulo 7. Desenmascarado. La máscara que uso en mi cara significa mucho más que mi nombre en clave y mantener mi identidad en secreto. Soy un monstruo y es importante que siga siendo uno. Pero hay momentos en los que no puedo permitirme ser otra cosa que un humano normal. Como Nezumi, con la máscara puesta, soy capaz de ser ese humano, esa persona. La máscara mantiene a raya al monstruo. Como Naruto, sin la máscara, soy un guerrero de Dios, un monstruo que disfruta tomando la vida de los demonios. ¿Qué voy a hacer ahora? La máscara se ha ido, me la quitó un lobo con piel de oveja. El monstruo es todo lo que queda ahora. Y eso me asusta. Sarutobi Hiruzen estaba de pie en lo alto de la torre del Hokage, dejando que la brisa lo bañara bajo la tenue luz del sol. Se acercaba la hora de cenar, pensó. Fue un día tranquilo en Konoha. Había nubes arriba con la luz del sol justo detrás. Era tranquilo y pacífico, algo raro en estos días. Se estaba relajando, esperando que el capitán del Teanro lo conociera, pasando por todas las cosas nuevas que habían sucedido en los últimos 4 años. Después de que regresaron a Konoha, Rohan pasó por muchas cosas. Su sombra perdió a su mejor amigo, el joven Uchiha se convirtió en un missing nin por el bien de su aldea, pero solo un puñado sabía de su tarea. Su sombra lo había sabido, estando allí para presenciar tanto el encuentro entre el Hokage y los ancianos de la aldea con Itachi como la horrible masacre en sí. La orden de quitarle la vida a los miembros de su clan no fue dada por Hiruzen, sino por su viejo amigo, Danzo. Eso había provocado que el Hokage despojara al halcón de guerra de su título de segundo al mando. No lo sabía, pero se había convertido en el número 1 en la lista de mierda de Nezumi. Se había llevado a su amigo y no quedaría impune. Pero eso vendría más tarde, y con la ayuda de cierto superviviente Uchiha. El Uzumaki le daría al hermano de su amigo exactamente lo que quería cuando llegara el momento, y el Hokage lo sabía. Sin embargo, no sucedería hasta que el joven Uchiha estuviera listo. Nadie más que Hiruzen sabía que el rubio había hablado con Itachi antes y después de que se hiciera el acto y la promesa que le había hecho a su primer amigo. Mientras respirara, Uchiha Sasuke estaría a salvo. Cuando el Kamikage dijera algo, se haría. Eso fue otra cosa nueva. Kamikage, la sombra de Dios, se había convertido en el apodo oficial de Nezumi. La gente que lo siguió, que era prácticamente cualquier Ambudo Jonin, en este punto, que escuchó historias de sus triunfos, conocía su otro nombre, el portador de esperanza, el héroe de Mizuno Kuni. El joven rubio se había convertido en el shinobi más famoso de Inokuni y nadie sabía quién era. Después de que uno de los equipos Anbu de menor rango escuchó al Hokage hablar sobre su sombra, habían hecho correr la voz sobre la existencia real del Kamikage. Se convirtió en un espectáculo tan grande que Hiruzen tuvo que confirmar que el operativo Nezumi, el Kamikage de Konoha, era de hecho real o corría el riesgo de una revuelta. Fue absurdo. Poco después de la masacre de Uchiha, Ino había dejado el cuerpo Anbu para convertirse en un Jonin de pleno derecho, lo cual no fue su elección. Nezumi había estado triste pero tenía cosas más importantes de las que preocuparse, como liderar al Teanro. Sarutobi había nombrado a Nezumi sucesor oficial de Ino como capitán de Rohan. Tenía muchas responsabilidades, por lo que tenía poco tiempo para extrañar a su senpai. Después de la confirmación de su existencia, Nezumi era conocido no solo como el operativo Anbu más joven de la historia, sino también como el capitán más joven de la historia. Era el nuevo chico del cartel de Konoha, excepto que nadie sabía quién era o cómo se veía. De alguna manera, surgió la noticia de que él era rubio, sospechaba que Saru era el traidor, y mucha gente pensó que eso significaba que era un Yamanaka. Lo que no era, era un Uzumaki, y lo que ahora sabía, un Namikaze. Hiruzen y Jiraiya le habían hablado de su herencia una semana después de que regresara de Kiri, justo después de que mencionara que se sentía como el señor Cuarto cuando liberó a Mizuno Kuni. El antiguo maestro y alumno estaban un poco nerviosos por cómo reaccionaría, y se sintieron extremadamente aliviados cuando entendió, y no sintieron nada más que felicidad por la noticia. Había admirado al hombre toda su vida. Saber que era su hijo fue lo mejor que le pudo haber pasado. Incluso estaba emocionado de saber que su madre era la Jinchuriki del Kyuubi antes que él. Él también tenía algo en común con ella. Había lucido una sonrisa debajo de su máscara todo el mes después de eso, la masacre de Uchiha era lo único que haría que la perdiera. Estaba triste porque todos los Uchiha, sus compañeros shinobi de Konoha, se habían ido, pero estaba más deprimido por perder a su mejor amigo. Cuando recibió el título de traidor y ninja desaparecido, Nezumi casi había matado a Danzo temprano.
Las cosas que escuchó a la gente decir sobre Itachi lo enfurecieron, y cuando se convirtió en el capitán del equipo Ro, había prohibido las malas palabras sobre los Uchiha. Durante el tiempo antes de la masacre, Nezumi había sentido las mentes descontentas de los Uchiha. Se habían sentido condenados al ostracismo por el resto de Konoha, y finalmente habían tenido suficiente. El Hokage quería encontrar una solución pacífica con el clan que cofundó la aldea, pero después de varios informes de Itachi y Nezumi, supo que Danzo y los ancianos tenían razón. Se requería una acción extrema. El Hokage había decidido que Nezumi cumpliría las órdenes de matar solo a los Uchiha que querían que prosiguiera el golpe y perdonar a los que estaban en contra. Después, el Hokage trabajaría con Mikoto e Itachi para arreglar la relación entre el clan y Konoha. También habría funcionado, si Danzo no hubiera actuado por su propia voluntad. Ahora, Itachi era un missing link y todo el clan Uchiha se había ido. Nezumi había perdido a su primer amigo. Con la pérdida de un amigo, había ganado otro con quien estaba mucho más cerca. Neko se había quedado con Nezumi en el equipo Ro, y ahora los dos eran como hermanos. Neko, que ahora sabía que era Uzuki Yugao, era la única persona viva que era lo suficientemente valiente como para enfrentarse al Kamikage. Ella era como una hermana mayor. Ella era estricta con él cuando el momento lo requería, como con las mujeres, y amable con él cuando lo necesitaba, como con Itachi. Ella era su amiga más cercana, incluso más que Itachi, y la amaba como ella lo amaba a él. Incluso había conocido a su novio, Gekko Hayate, que era un buen tipo. Sin embargo, tenía una tos extraña de la que nunca parecía deshacerse. Era extraño para Nezumi hablar con alguien fuera de Anbu, pero Hokage Iji lo había permitido, y a Neko realmente le gustaba pasar lo que ella llamaba tiempo con sus chicos ahora, así que no tenía otra opción. Cuando Yugao Nee dijo algo, estaba hecho. Hiruzen estaba feliz de que Nezumi hubiera encontrado a alguien en quien pudiera depender y hablar sobre cosas no relacionadas con Anbu, como sus sentimientos, de los que no podía hablar con ningún hombre. Neko había mantenido todos sus sentimientos personales en secreto, como hizo con los de ella. Fue extraño. Un joven de 15 años era el mejor amigo de uno de 22 años. Oh, bueno, el chico nunca fue normal en primer lugar. El Uzumaki había mantenido su récord perfecto de misiones completadas incluso aún, después de 8 años de estar en Black Ops. Fue increíble y nunca antes se había hecho. Todo el mundo tenía algunas misiones fallidas, era casi imposible no hacerlo, pero Nezumi siempre había dicho que su pasatiempo era hacer posible lo imposible. El Sandaime siempre había pensado que su sombra era más que poderosa, pero las cosas que estaba logrando ahora eran sobrecogedoras. Había dejado a todos los demás shinobi en el reino de los mortales y había ascendido a algo diferente, algo más. Incluso con todo el poder rebosando dentro de él, todavía hablaba de ganar más. Las cosas que había planteado como hipótesis que podía hacer con un poco de práctica eran divinas. Hiruzen y su estudiante se pusieron nerviosos de que el rubio resultara ser como Orochimaru, ansioso por el poder y dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Se sintieron aliviados cuando Nezumi sintió sus pensamientos nerviosos, explicando que solo quería ganar más poder para proteger a su nación, nada más, y que nunca se hundiría tan bajo como la escoria traidora. El Hokage tenía sus ojos puestos en el monumento Hokage, admirando la vista. Realmente extrañaba a sus maestros y deseaba que Minato pudiera haber visto en qué se convirtió su hijo. Un verdadero patriota. Era una pena que ninguno de los Hokage anteriores pudiera encontrarse con su sombra. Les hubiera encantado conocer a un Konoha-nin tan poderoso y leal. Él se rió un poco. Su sombra lo eclipsó. Eso no fue muy parecido a una sombra. Sin embargo, no importaba, el chico definitivamente se convertiría en Hokage pronto, y cuando lo hiciera, cambiaría la aldea para mejor. Aún más, cambiaría el mundo. Hiruzen lo sabía, podía sentirlo en sus viejos huesos. Fue extraño. Su sombra llegaba un poco tarde. Eso no era propio de él en absoluto. Tan pronto como pensó eso, el rubio Nezumi apareció detrás de él, arrodillándose e inclinando la cabeza ante su líder, como era el protocolo para todos los Anbu. Nezumi, llegas tarde. Hiruzen decidió burlarse de él un poco. Esperaba que Kakashi-kun no te contagiara. Reprimió la necesidad de reír. Es un muy mal hábito. Como todas las otras veces que alguien trató de burlarse de él, el rubio lo vio venir a kilómetros de distancia con sus habilidades. Creo que llegas un poco temprano, jiji. Respondió Nezumi, levantándose de su posición de rodillas. Puede que hayas olvidado la hora correcta en la que querías verme. Él continuó. La vejez parece estar alcanzándote. Terminó con una sonrisa satisfecha bajo su máscara. Él era el mejor perro cuando se trataba de bromas.
Cuidado Nezumi, estás muy cerca de la insubordinación. Hiruzen bromeó en respuesta. Puede que no sea el más grande, pero había aprendido un par de cosas mientras jugaba estos juegos con su nieto sustituto. Sí, Okage-sama. Entonó el rubio. Había estado fuera de la aldea durante un mes con la última misión y no había visto a su Hyone-chan todo el tiempo. Los extrañaba y estaba feliz de estar de regreso por un tiempo. Sin embargo, no sabía lo que estaba a punto de suceder. Lord Tyr se aclaró la garganta antes de hablar. Te he llamado aquí para darte tus próximas órdenes, pero antes de hacerlo, mira esto. Nezumi aceptó el librito negro que Sujiji le entregó, reconociéndolo como un libro de bingo. No eras considerado un shinobi peligroso a menos que tuvieras una recompensa por tu cabeza en uno de estos pequeños libros. Página 33. Añadió. Nezumi pasó a la página correcta y leyó. Nombre. Nezumi, Kamikage, Bringero Fope. Huya a la vista. Afiliación. Konohagakure no Sato. Clan. Desconocido. Familia. Desconocida. Edad. Se cree que tiene entre 15 y 16 años. Altura. 170,2 centímetros. Color de pelo. Rubio. Rango. Clase SS. Clasificación. Sage, Sensor, Jinchuriki, Kyuubi no Kitsune. Notas. Primer shinobi en obtener el rango de clase SS desde Namikaze Minato, el cuarto Hokage. Se requieren más datos. Recomendación de enfoque. N/A. Recompensa. Aún no se ha publicado ninguna. Si Nezumi no estuviera tan molesto porque alguien tiene suficiente información sobre él para ponerlo en el libro de bingo, habría encontrado divertida su primera entrada a las grandes ligas. Aparentemente él era el hombre del saco. Y el hecho de que tenía un huya a la vista. El orden que se le atribuía fuera del tiempo de guerra lo confundía. Esto tiene demasiada información para que sea una fuente externa. Nezumi dijo un poco amargamente. Eso significaba que tenían a alguien dentro de Konoha, que tenía suficiente autorización para tener todo ese conocimiento, dando a las otras naciones la información confidencial. Mis pensamientos exactamente. Respondió Hiruzen. Era demasiado detallado para no originarse desde adentro. Incluso había una foto de él, con su máscara, por supuesto, y era la misma foto que tenía para su perfil de alto secreto. Había un traidor entre sus fuerzas. Entiendo, Okage-sama. Nezumi dijo, Hiruzen ni siquiera tenía que decir lo que tenía en mente. Quítate la máscara, Nezumi. El Lord Tercero ordenó en un tono duro. El rubio obedeció de inmediato. Sabía que esto era necesario. Su identidad estaba comprometida, incluso si solo Konoha lo sabía. La aldea sabía que el niño Uzumaki Naruto era el Jinchuriki del Kyuubi, y si tenían un lunar, otras naciones no tardarían mucho en saberlo. Sarutobi tomó la máscara Anbu. A partir de este momento, ya no eres miembro de Anbu. El rubio asintió. Uzumaki Naruto, ahora eres un Jonin oficial de Konoha. Preséntate en mi oficina a primera hora de la mañana. Naruto asintió y luego frunció el ceño pensativo. Okage-sama, ¿qué pasa con mis arreglos de vivienda? A Naruto le entristeció tener que dejar el Black Ops tan de repente, pero podría pensar en eso más tarde. En este momento tenía cosas más importantes que hacer, como encontrar un lugar para vivir. La sintió antes de que Sujiji dijera algo. Estoy seguro de que lo resolverás. Dijo el dios de Shinobi con una sonrisa. Te veré mañana, Naruto-kun. Terminó, y luego Shunsine, el cuerpo parpadeó, terminó con lo que tenía que hacer. Yugao estaba vestida de civil, lo que denota su estado fuera de servicio. Nee-chan. Naruto saludó la figura de su hermana. Es bueno verte. Dijo feliz, dándole a la flor de luna una sonrisa que reservaba para ella. Podía actuar un poco según su edad cuando estaba en su presencia, y ahora que ya no era un operativo, podía actuar de la forma que quisiera. Todos los Jonin eran un poco extraños, cada uno tenía algo que los ayudaba a hacer frente al trabajo, por lo que pensó que también podría actuar un poco más él mismo y encajaría perfectamente. Escuché que estabas buscando un lugar para quedarte. Yugao dijo con una sonrisa propia. Ella lo abrazó antes de decir, Ayate-kun dijo que puedes quedarte en nuestra casa. Se suponía que Anbu vivía solo en el cuartel general de Black Ops, pero Yugao se quedó en el apartamento de su novio cuando ella estaba fuera de servicio, y finalmente trasladó todas sus cosas personales allí. Ahora era el apartamento de Ayate y Yugao, y aparentemente Naruto también iba a vivir allí. Aunque no le importó. Amaba a Yugao y se había hecho muy amigo de Ayate. Suena bien. Dijo Naruto mientras le devolvía el abrazo a Sunee-chan. Ella era una de las únicas personas con las que podía ser él mismo. Ella conocía todos sus secretos y sentimientos, y él confiaba en ella con todo su ser.
Necesito recoger mis cosas de la sede. Él dijo. Todas sus cosas, lo poco que tenía, todavía estaban en el edificio Black Ops. Yugao negó con la cabeza. Ya hecho, hermanito. Dijo mientras lo llevaba a alguna parte. Todas sus pertenencias personales están en nuestro lugar. Ella sonrió. Le pedí a Saru que me ayudara. Naruto suspiró exasperado. Yugao había convertido a Saru en su esclavo personal cuando perdió una apuesta que los dos habían hecho hace un año. La Nara con cara de mono debería haber aprendido que no había nada que Naruto no pudiera hacer. Para alguien como él, entrenar al gato demonio de la esposa del daimyo, Tora, era un paseo por el parque. Ese maldito gato infernal no tenía ninguna posibilidad contra el Kamikage. Por supuesto que sí. Naruto rió. Por cierto, comenzó, mirando a su alrededor con confusión. ¿A dónde vamos? Primero, nos vamos a casa para que puedas cambiarte de ropa. Ahí estaban sus sentimientos maternales nuevamente. Yugao y Naruto tenían una relación de hermano-hermana, pero hubo momentos en que Naruto pensó que Yugao se sentía más como una madre que nada. Cuando estaba así, Naruto no tenía ninguna posibilidad de ganar una discusión con la mujer. Ahora mismo era uno de esos momentos. Entonces vamos a almorzar con algunos de mis amigos. Finalmente puedo presentarles a todos. Terminó con una sonrisa. Naruto le sonrió a su mejor amigo. Suena divertido. Él dijo. Realmente no le importaba lo que estaban haciendo, mientras pudiera pasar algún tiempo con su hermana, entonces estaba bien. Sin embargo, sería extraño hacerlo en público. No tenía mucha experiencia con este tipo de cosas. Realmente esperaba que a sus amigos no les desagradara. No a muchos adultos les gustaba estar con gente de su edad, así que estaba nervioso. Era ridículo, había completado más misiones de rango S que todos los Hokage anteriores combinados, y sin embargo temía lo que un par de mujeres pensaran de él. No era lo que pensaban personalmente, solo esperaba que a los amigos de su hermana no les importara estar cerca de él. Decidió aguantar y ser él mismo. No había nada que el Kamikage no pudiera hacer. Dentro del restaurante, Shusuya, Inuzuka Ana, Yui Kurenai y Mitarashi Anko se sentaron en una sola mesa esperando a Uzuki y Yugao. La mujer Anbu estuvo fuera de servicio durante unos días, por lo que habían planeado almorzar hoy. Su amiga de cabello púrpura había dicho que tenía a alguien a quien presentarles, algo acerca de que finalmente conocieron a su hermano pequeño, lo cual era extraño porque pensaban que no le quedaba familia. Ana ya había comenzado a comer, no quería esperar a Yugao. Las personas que habían conocido a Ana pensaban que era lo opuesto a la reputación salvaje de su clan, pero cuando la conocías, la mujer era exactamente como su aterradora madre. La Chunin estaba un poco molesta consigo misma. Yugao era un agente Anbu, Anko había sido ascendida a Jonin hace 2 años después de que se le quitara la marca de la maldición, y Kurenai acababa de obtener su rango de Jonin también. Ana había entrado directamente en el negocio de los veterinarios justo después de adquirir su estatus de Chunin y no había asumido ninguna misión de alto riesgo que justificara un ascenso. Amaba su trabajo, realmente lo amaba, pero cuando todos sus amigos estaban mejor clasificados que ella, era algo molesto. ¿Dónde está ella?, preguntó Anko, poniéndose un poco impaciente. Llevaban allí una buena media hora. Era muy diferente de Yugao llegar tarde. No lo sé. Solo ordena ya, no se molestará. Respondió Ana. No hables con la boca llena, Ana-chan. Lo regañó Kurenai. A veces actúas como tus perros, lo juro. Añadió, consiguiendo una risa de Anko. Ana le gruñó a su amiga y frunció el ceño. Abrió la boca para defenderse, pero su difunta amiga la interrumpió. Lo siento, llegamos tarde chicos. Oyeron decir a Yugao detrás de ellos. Cuando se dieron la vuelta para saludar a la mujer de cabello púrpura, fruncieron el ceño. ¿Dónde está ese supuesto hermano suyo, señorita Elate?, preguntó Anko. Cuando miraron a la mujer, estaba sola. Pensamos que nos ibas a presentar a un lindo niño. Entonces, ¿dónde está? Yugao se rió entre dientes. Anko siempre estaba un poco impaciente. Está afuera. Yugao comenzó. Se encontró con alguien que conocía antes de que llegáramos. Estará aquí en un segundo. Dijo mientras tomaba asiento junto a Ana. Entonces, ¿cómo han estado todos? Kurenai fue el primero en hablar. Me eligieron para dirigir un equipo de Genin cuando se gradúe el próximo grupo. La joven tenía una sonrisa feliz en su rostro. Ella había tomado el examen de Jonin en primer lugar para convertirse en una Jonin Sensei. Ella había querido transmitir lo que su padre y Sensei le habían enseñado cuando era Genin. Había sido su sueño desde que era niña. ¿Cuándo será eso?
Yugao preguntó con genuina curiosidad. Sabía que su amiga de ojos rojos quería ser una Jonin Sensei más que nada, y estaba feliz de que finalmente estaba a punto de cumplir el sueño de su vida. Se gradúan en 2 días, y al día siguiente nos asignan nuestros equipos. Respondió Kurenai. Sabremos a quién nos asignaron mañana para poder preparar las pruebas finales de Genin. Ella añadió. Después de la prueba de graduación Genin en la academia, el Jonin Sensei de cada escuadrón probaría la efectividad del equipo. Si el Sensei pensaba que el equipo no funcionaría bien en conjunto, entonces el Genin sería enviado de regreso a la academia y colocado en diferentes equipos. Esa era la forma habitual de hacer las cosas a menos que fueras un cierto shinobi de cabello plateado. Sus métodos eran un poco más duros, pero era uno de los más grandes ninjas bajo el Lord Tyr, por lo que podía salirse con la suya más que la mayoría. Eso es maravilloso Kurenai, me alegra que finalmente hayas alcanzado tu sueño. Yugao felicitó al nuevo Jonin. Mucha gente había dudado de que la Kunoichi pudiera convertirse en Jonin porque era una especialista en Genjutsu. Si bien eran importantes para la aldea, cuando se trataba de batallas ninja, no eran las primeras personas en ser elegidas, a menos que fueran Uchiha. Pero la mujer demostró que estaban equivocados y se convirtió en una maestra Genjutsu de Konoha excepcionalmente poderosa. Gracias. Kurenai respondió con una sonrisa. Estaba de tan buen humor que nada podía abatirla. No solo estaba a punto de comenzar la carrera de sus sueños, sino que podía hacerlo al lado de su novio. ¿Qué hay de ti, Anko? ¿El Hokage ha decidido asignarte a algunos niños? Preguntó Yugao. Anko había sido una Jonin durante 2 años y todavía no le habían pedido que fuera Jonin Sensei. No todos los Jonin se convirtieron en Sensei, pero Anko era una joven extremadamente talentosa que tenía muchos jutsu especializados que beneficiarían a la aldea si los compartía. Anko frunció el ceño. No. Fue todo lo que dijo. Ana decidió dar más detalles. Hokage-sama todavía piensa que darle a Anko-chan un equipo Genin sería desastroso. Esta vez fue Anko quien le gruñó algo con Inuzuka. Cuando Anko hizo Jonin, le preguntó si iba a enseñar Genin. Cuando el Hokage casi se rió de ella y descartó completamente su pregunta genuina, ella estaba más que un poco amargada. Claro, ella podría ser un poco convencional, pero no creía que eso la convirtiera en una sensei no calificada. Antes de que Anko tuviera la oportunidad de defenderse, fueron recibidos por una joven voz masculina. Lo siento por eso. Dijo la voz. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a Usagi. Está bien. Yugao saludó al rubio que se acercó a su mesa. Siéntate, Naruto-kun. Quiero presentarte a todos. Naruto asintió y se sentó con una sonrisa. Naruto, estos son Yui Kurenai, Inuzuka Ana y Mitarashi Anko. La flor de luna señaló a cada una de las kunoichi mientras hablaba. Chicas, este es mi hermano pequeño, Uzumaki Naruto. Durante un buen minuto las 3 mujeres miraron al rubio con los ojos muy abiertos. Palabra que el kamikaze, el portador de la esperanza, era el paria pueblo, Uzumaki Naruto, ya había completado un ciclo. Para las 3 mujeres, no, para todo el condado, la sombra de Dios fue la celebridad más grande proveniente de Inokuni. Era incluso más famoso que el daimyo, quien le decía al Hokage qué hacer cuando quería. Después de todo, Konohagakure no Sato le pertenecía. Los dejó en silencio cuando se sentó con ellos como si fuera la cosa más común del mundo. Anko fue el primero en recuperarse. Oí. Lo conociste todo el tiempo. Ella gritó. Anko estaba enojada. Escena retrospectiva. ¿Qué quieres decir con especialista? Somos los especialistas. Mitarashi Anko le gritó indignada al hombre que la tomó bajo su protección cuando se unió a la división de Tei. Morino y Vicky suspiró. Su aprendiz a veces podía ser tan infantil. El prisionero tiene un perfil demasiado alto para que usemos nuestros métodos. No podemos lastimarlo, órdenes de Hokage-sama. Él respondió. Entonces, ¿por qué no hacer que Inoichi se pasee por el culo? De esa manera no tendremos que depender de un extraño. Si lo dejamos tomar nuestra captura, nos veremos incompetentes. La señora de las serpientes intentó razonar. No le gustaba la idea de necesitar la ayuda de otra persona para obtener información. Después de todo, eran los mejores en lo que hacían. Nadie podía obtener información de la forma más eficiente posible. Tenemos órdenes, Anko. Déjalo ir, estarán aquí en cualquier momento. Anko resopló pero hizo lo que le dijeron. Estaba tan molesta porque fue su participación directa lo que ayudó a capturar a Li Guanin, y ahora le decían que no tenía permitido tocarlo. Fue irritante. El hombre era un capitán golem de Iwagakure, y se pensaba que era responsable de la muerte de 3 chunin de Konoha.
Desafortunadamente, era común que este tipo de cosas sucedieran durante tiempos de paz. Aunque había un tratado entre dos naciones, una o ambas siempre tratarían de obtener información sobre la otra. Sin embargo, cuando se capturaba a un operativo, era costumbre enviarlo de regreso a su aldea de origen, un poco maltratado pero vivo de todos modos. Este capitán de Iwa Golem en particular pensó que no habría consecuencias en matar a Konoha Nin cuando fueron sorprendidos espiando a sus vecinos, lo cual no fue el caso en absoluto. Estaba a punto de ver el defecto de su estupidez. Nadie tomó la vida del dios de los hombres de Shinobi sin razón y se salió con la suya. Después de que Anko se quedó en silencio, el Hokage no tardó en aparecer en compañía de solo 3 Anbu. La vista del presente Anbu calmó su lengua. Había planeado quejarse al Lord Tercero, hasta que vio quien lo acompañaba. Se había fijado en Yugao, sabiendo ya que Neko era una de sus mejores amigas. Incluso conocía a Saru, el segundo Anbu en entrar en su sala de interrogatorios. El obvio Nara había sido cercano a Neko desde que se convirtieron en compañeros de equipo, y Anko lo había visto en más de unas pocas ocasiones. Lo que la sorprendió hasta lo más profundo fue el más pequeño de los Anbu, detrás y a la derecha del Hokage. El cabello coincidía con su descripción, y la máscara de ratón era un claro indicio. Ella estaba en presencia del Kamikage, el portador de esperanza. Desde el anuncio de que el chico poderoso era real, todos, incluida Anko, habían querido conocerlo. Era el más famoso, o infame, dependiendo de cómo lo miraste, que había producido el Shinobi Inokuni. Siempre. El hecho de que alguien tan joven como la sombra del Lord Tercero Kage se hubiera convertido en un miembro del Anbu personal del hombre antes incluso de convertirse en un ninja real era sobrecogedor. Era el héroe de todos, incluso si no sabían que el niño era un monstruo. Ibiki inmediatamente inclinó la cabeza con respecto a su líder, Anko la siguió poco después de que se recuperó de la conmoción de ver al mayor prodigio que Konoha, diablos, habían producido todas las naciones elementales. El capitán Iwa Golem, y le estoy esperando su interrogatorio, como se le ordenó, Hokage-sama. El hombre de la cicatriz dijo claramente. No cometió ningún error. Estaba en presencia de dioses entre los hombres. Hizo lo que le dijeron y solo habló cuando fue necesario. No tenía miedo hacia los poderosos guerreros, solo les dio el respeto que se merecían. Ambos, Lord Tird y Kamikage, habían hecho más por la aldea que cualquier otro shinobi, lo cual era ridículo considerando que se pensaba que el Bringero Fope solo tenía 13 años. El Hokage asintió, siempre agradecido por lo profesional que era Ibiki en el trabajo. Le dio a su sombra una mirada por encima del hombro, recibiendo un leve asentimiento que fue pasado por alto por todos excepto por Anko, quien estaba observando al joven agente Anbu rubio como un halcón. Comenzó Hiruzen. ¿Mataste a 3 de mis Chunin? El hombre calvo y musculoso no dijo nada, pero con el Kamikage presente, no necesitaba hacerlo. Sí. Hiruzen continuó. ¿Aprobó Iwa los métodos que usaste contra mi shinobi? Una vez más, no se le dio nada más que silencio al Hokage. No. Hiruzen continuó. ¿Sabías que no estaban espiando en tu aldea? Sí. Sintiendo las pequeñas explosiones de chakra que solo él y su sombra podían descifrar, hizo una última pregunta. ¿Por qué lo hiciste? Anko había escuchado las historias como todos los demás. De Bringero Fope, un hijo de Konoha que era el ángel de la muerte personal del Hokage. Golpearía a los enemigos de Konoha, arrasaría con sus fortalezas y lo haría con una sonrisa en el rostro, todo por el bien de su aldea. La gente había dicho que él no era humano, un portador de carnicería, no esperanza, pero la mujer nunca les había prestado mucha atención. Después de que Inokuni se enteró de sus acciones en Mizunokuni, fue visto como la muerte encarnada y un salvador. La señora de la serpiente no tenía idea de lo que estaba presenciando en ese momento. El Hokage haría una pregunta, no recibiría respuesta y luego pasaría a la siguiente. Por eso, cuando Nezumi sintió la respuesta del hombre y actuó con bastante violencia, se sintió confundida. Fue divertido. El hombre pensó que era divertido ver cómo la vida dejaba a los compañeros del rubio. Eran chunin fresco. No tenían ninguna posibilidad contra alguien como él. Eso hizo que se dejara convertir en el monstruo que era. En un abrir y cerrar de ojos, Nezumi tomó su tanto en su mano y lo clavó en el cuello del Iruanin, bajando la cabeza para asegurarse de que el moribundo pudiera ver sus ojos dorados mirándolo a través de las rendijas de sus ojos. Por un momento, solo sostuvo la mirada del hombre, sin inmutarse en lo más mínimo, cuando tosió sangre en su rostro enmascarado. Tanto Anko como Ibiki estaban completamente confundidos y aterrorizados ante las siguientes palabras del rubio. Tienes razón. Dijo casualmente. Es divertido.
Cuando terminó sus palabras, sacó su espada de la garganta del hombre, la golpeó en el aire una vez para deshacerse de la sangre que la manchaba, y luego la enfundó. El Hokage o el otro Anbu no hicieron ningún movimiento para reprenderlo por sus acciones, o mostrar alguna señal de que no les gustaba lo que hizo. Por un momento, Anko se quedó allí, un poco sorprendida por la total falta del chico en cuanto a tomar una vida tan brutalmente. Todos sabían que no había muerto de inmediato. Fue apuñalado solo para que lo sufriera durante unos segundos. Acababa de matar a un prisionero desarmado e indefenso con una facilidad que provocó escalofríos en la espalda de la kunoichi. No tenían forma de saber que ese era el punto. Los 3 chunin que el hombre había matado estaban indefensos contra él, incapaces de tener una oportunidad. Perdieron la vida tan indefensos como él. Ojo por ojo no siempre era la mejor política, pero parecía apropiada en esta situación particular. Por lo general, se suponía que los Anbu se suicidaban al ser capturados, pero gracias al rápido pensamiento de Anko habían sometido al hombre perfectamente. Estaba inconsciente y tenía 2 sellos de supresión de chakra sobre él antes de saber que estaba siendo atacado. En su mente, ella participó en poner fin a la vida del hombre de manera tan horrible. Ese no fue el final de su primer encuentro con un verdadero monstruo. Lo que vino después cambiaría su vida para siempre. El chico enmascarado Nezumi se volvió hacia el Jonin especial, mirándola. Ella tragó saliva involuntariamente por miedo a haberlo ofendido de alguna manera. Ella no pensó que él lastimaría a un compañero leal con Oanin, pero recordó que algunas personas todavía no confiaban en ella por ser la estudiante de un traidor y estaban rezando para que él no fuera uno de ellos. ¿Es esta la kunoichi de la que hablaste, Neko? Preguntó, recibiendo una afirmación de su compañero de equipo de cabello púrpura. Sí, señor. Ella es la que tiene la marca de maldición. A Nezumi no le agradó que uno de sus camaradas se viera obligado a vivir con dolor y recordando constantemente los pecados de su sensei anterior. Cuando Neko le explicó el problema de la mujer serpiente, estuvo más que dispuesto a ver si podía ayudar. Cuando se trataba de sellos, como una marca de maldición, Nezumi era una persona increíble para conocer. De ninguna manera era un especialista en Fuinjutsu, pero tenía la capacidad de eliminarlos. En realidad, fue bastante simple para el rubio. Con su habilidad para transferir chakra, también tenía la habilidad opuesta. Eso era algo que Uzumaki había aprendido al principio de su carrera de shinobi, con cada uno de sus talentos, había una forma positiva y negativa de usarlo. No negativo, ya que lo lastimó de alguna manera, sino de una manera opuesta o invertida de usarlo. Los sellos eran alimentados por el chakra del usuario. Si quitaras ese chakra, el sello ya no podría estabilizarse. Se necesitó a alguien con una precisión increíble y la capacidad real de extraer el chakra para que este método funcionara, y afortunadamente para Anko, Nezumi tenía ambas. Mitarashi Anko. Comenzó el Hokage. Arrodíllate ante tu líder. El demandó. Anko estaba un poco sorprendida pero cumplió de todos modos. El Hokage había hablado y ella no podía hacer nada más que obedecer. Lo sintió antes de escucharlo. Su gabardina color canela fue tirada hacia un lado por manos pequeñas, seguida por la armadura de malla alrededor de su hombro. Ella se estremeció ante la franqueza del rubio. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero decidió confiar en sus compañeros shinobi y en el Hokage. Nezumi dio una pequeña sonrisa genuina bajo su máscara. Él podría ayudar a esta chica. El niño puso su mano derecha sobre el hombro de la mujer, justo encima de la ruina de su existencia. Miró a su líder en busca de permiso, sin hacer nada sin él. Recibiendo un asentimiento del anciano, comenzó el proceso de cambiar la vida de alguien. Era hora de liberarla del bastardo traidor para siempre. Cerró los ojos para concentrarse, sintiendo la cantidad exacta de influencia extranjera que necesitaba extraer de la chica. Si tiraba imprudentemente podría dañar a la kunoichi, que era algo que no quería hacer. Enfocó su respiración, enviando minúsculas ráfagas de su propio chakra dentro de ella para actuar como un radar. Si bien este método podría usarse para la extracción de chakra, también tenía otro propósito. Ya podía sentir las emociones de todos a su alrededor, pero así podía sentir a la persona soltera por completo. Sus gustos, disgustos, deseos, necesidades, todo. Solo había hecho esto con el Hokage, el hombre quería que él pudiera entender la forma en que dirigía la aldea. Ahora, con Anko, había sentido algo que hacía tiempo que había perdido la necesidad de sentir. Allí, Nezumi había encontrado las piezas extrañas que necesitaban ser eliminadas. Tomando su mano del cuello de la mujer, le arrancó el repugnante chakra.
Con su mano, una sustancia que se parecía a su polvo de salvia, solo que era un púrpura siniestro en lugar de un oro majestuoso, vino con él. Incluso bajo su máscara, Nezumi podía sentir los ojos de Neko abrirse, así como los de Saru. Para el Hokage, estaba sucediendo lo contrario. El señor tercero entrecerró los ojos, notando ya la forma que estaba tomando el repugnante chakra. Orochimaru. Un Orochimaru transparente y enfermizo ahora estaba siendo sostenido por el cuello con la mano del kamikaze. Nezumi había adivinado que la cosa era una parte del alma del hombre, asegurada en la marca de la maldición en el caso de su muerte. Todo lo que se necesitaría era que uno de sus seguidores resucitara al hombre del sello. Por el aspecto de la cosa, Orochimaru todavía estaba, desafortunadamente, vivo. La forma fantasmal de Orochimaru no pudo hacer nada más que gemir sin inteligencia dentro del firme agarre del portador de esperanza. Nezumi llevó el fragmento de alma al nivel de los ojos antes de bombearlo con su propia energía natural. El siniestro púrpura estaba siendo absorbido por el oro noble a un ritmo asombroso. Los gemidos se convirtieron en gritos de agonía, anunciando su final. Con una última ola de pura energía natural, la parte del alma de Orochimaru que estaba guardada dentro de Anko para su custodia fue destruida, rompiéndose como un vidrio. Con el despliegue de luz señaló el final del sufrimiento de la Kunoichi. La marca de la maldición se había ido. La extracción fue dolorosa y agotadora para Anko, y como resultado estuvo cerca de perder el conocimiento. Sin embargo, antes de que pudiera irse, Nezumi tenía una última cosa que hacer. Se inclinó para poder hablar y solo la mujer lo oiría. Fue entonces cuando susurró algo que solía desear que alguien, cualquiera, le dijera. Ahí, comenzó, te he salvado. Y con eso, Anko perdió el conocimiento, llevándose consigo las palabras que había estado esperando escuchar durante años. Había conocido a su caballero de brillante armadura. Fin del flashback. Después de que a Anko le quitaran la marca de la maldición, suplicó y suplicó que se encontrara con Nezumi nuevamente. Sin embargo, tanto el Hokage como Yugao se habían negado a decir nada. El Hokage le dijo directamente que no iba a suceder. Nezumi era un operativo secreto y no tenía tiempo que perder con más chicas. Aparentemente era un problema con el agente Ambur rubio, la especie femenina parecía sentirse atraída por él como las abejas por la miel. Yugao había dicho que realmente no conocía mucho a su superior, afirmando que Rohan era un gran equipo y que por lo general ella misma estaba a cargo de una subcélula completa. También dijo que su capitán no necesitaba que otra mujer mayor se arrojara sobre él. Anko no sabía qué pensaban que le haría al niño. No era como si hubiera decidido joderle los sesos ni nada. Solo quería agradecerle debidamente por lo que había hecho por ella. Él la había liberado y le había traído esperanza y felicidad. Así que cuando Yugao entró con su héroe, diciendo que era su hermano pequeño, ella estaba un poco molesta. Pensé que habías dicho que no eran amigos. Gritó, recibiendo miradas extrañas de los otros clientes. ¿Tenía que decir eso, Anko-chan? Yugao dijo con calma. Hokage-sama me lo ordenó. Podrías haberme insinuado o algo así. Gritó Anko. Pensé que éramos amigos. Los ojos de Yugao se abrieron un poco después de que se dijo eso. Sabía que su amiga realmente quería conocer a su hermano menor, pero honestamente no pensaba que fuera tan importante para ella. En realidad, estaba realmente molesta con ella. Antes de que Yugao pudiera decir algo más, Anko agarró a Naruto por la muñeca y lo arrastró fuera de Shibuya, con una mirada de sorpresa en su rostro. Vamos, tenemos que hablar. Ella gritó mientras lo alejaba de los demás. Naruto suspiró. Esto iba a ser un poco incómodo y acababa de regresar de una misión larga y agotadora. Todo lo que quería hacer era sentarse y compartir una comida con Tsunade-chan. Pero con todas las emociones que podía sentir provenientes de la Kunoichi, sabía que eso no iba a suceder pronto. Un agradecimiento especial a Dream of the Phoenix por toda la ayuda. Ibn. De acuerdo, 7 capítulos hacia abajo y he olvidado cuántos me quedan. Todos son bienvenidos. Soñando con el Fénix.